Sin dudas, Nueva York es para visitar en cualquier época del año. Ya sea en verano, primavera, otoño o invierno, siempre encontraremos la ciudad con miles de atracciones para conocer. En este video te estaremos mostrando los que para nosotros no te podés perder si viajás en otoño, aunque te puede servir sin problemas para otras épocas del año. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Cada semana subimos un nuevo video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios, la responderemos lo más rápido posible. Ahora sí, comenzamos con nuestras recomendaciones para hacer en otoño en Nueva York. Nuestra primera recomendación es que intentemos estar al aire libre. La temperatura en esta época del año suele ser muy agradable, por lo que se hace ideal para disfrutar en las calles de esta hermosa ciudad. Y qué mejor que hacerlo en la avenida más conocida del mundo, la Quinta Avenida. Obviamente, recorrer esta calle es completamente gratuito, como varias de las atracciones que podemos encontrar. El recorrido principal va desde el Central Park hasta la biblioteca pública. En esta zona encontraremos tiendas de las marcas más importantes del mundo. Es algo imperdible. Justamente la biblioteca es un lugar al que hay que entrar. Es totalmente gratis y conoceremos uno de los edificios más lindos y emblemáticos de Nueva York. También pasaremos por la Grand Central, que aunque no tengamos que tomar un tren, recomendamos visitarla ya que es hermosa. Especialmente ver sus techos y ser parte de una de las locaciones que aparecen más películas y series situadas en la Gran Manzana. Seguimos ahora por uno de los parques más lindos de Nueva York, el Bryant Park. Aquí en otoño los colores del parque son espectaculares y el clima lo hace ideal para tirarse en el pasto a hacer un picnic. Eso sí, tened en cuenta que a fines de octubre el sector del césped se cierra porque se comienza a armar la pista de patinaje sobre hielo junto al mercado navideño. Eso puede ser que lo haga un poco más feo. Eso sí, las vistas de los rascacielos que tendrás desde el centro de este parque es algo imperdible en cualquier época del año. Seguimos ahora por el parque más grande de Nueva York y, por qué no, el más importante del mundo. Este es otro de los atractivos que hay que visitar en cualquier época del año, aunque en otoño los colores de las hojas lo hacen aún más especial. Además de los sectores clásicos como Jeep Meadow, Strawberry Fields y la Bethesda Fountain, recomendamos ir al norte del parque, donde encontraremos en su mayoría neoyorquinos que salen a pasear por este hermoso pulmón verde, algo que no hay que perderse. Ahora llegamos al mejor mirador de la ciudad de Nueva York, el Summit. Aquí obviamente hay que pagar para el ingreso y recomendamos sacar los tickets con anticipación, ya que se suelen agotar muy rápido. Más allá de las vistas que podemos conseguir, ingresar a este edificio es una experiencia en sí misma. Con salas, con espejos que no vas a entender dónde estás parado y teniendo literalmente Nueva York a tus pies. Desde acá vas a poder ver los edificios más famosos de la ciudad desde una perspectiva que no podemos conseguir en ningún otro mirador. Ahora nos iremos a un lugar que no es tan conocido y los turistas no suelen visitarlo, pero nosotros consideramos que tiene las mejores vistas del downtown de Manhattan. Para llegar al Grand Park en New Jersey tendremos que tomar el PATH, pero quédate tranquilo que lo haces en pleno Manhattan y en 15 minutos estaremos disfrutando de estas vistas. Aquí hay una gran costanera para caminar, llegando incluso hasta el famoso cartel de la pasta de dientes. Nosotros recomendamos ir al atardecer para tener vistas de día e ir viendo cómo se va encendiendo la ciudad. Ahora llegaremos a una de las calles más lindas y menos visitadas de Nueva York. En otoño, los colores del sol y de las hojas hacen que este lugar sea aún más increíble. Esta calle fue construida en el siglo XIX y era un establo. Su ubicación es céntrica, a tan solo una cuadra del Washington Square Park. Así y todo, no suele estar nunca con mucha gente. Son solo 100 metros que hoy en día pertenecen a la Universidad de Nueva York, es por eso que por la noche cierra. Ahora vamos a estar recorriendo la zona del Meatpacking District. Recorreremos Hudson Yards, el Highland Park, Chelsea Market y Little Island.
Más allá de todos estos lugares conocidos y que son muy lindos para visitar en Nueva York, queríamos recomendar ir hacia la zona del río al atardecer. Aquí está lleno de barcitos con luces y tendremos uno de los mejores atardeceres de la ciudad. Las vistas, en este caso, son del estado vecino de New Jersey. Otro lugar muy lindo que no suele estar tan lleno de turistas como el resto de esta zona. Y sin duda, si hablamos de vistas, tenemos que ir a Brooklyn, donde tendremos el skyline de Nueva York prácticamente encima. Lo bueno que tiene esta zona es que si vamos en una época en la que hace mucho frío, tendremos algunos lugares cerrados para apreciar las vistas, como por ejemplo el Time Out Market, en donde además tendremos muy buenas opciones gastronómicas para disfrutar. Si el clima está más agradable, incluso podremos cruzar el puente de Brooklyn caminando, una experiencia inolvidable. Desde Brooklyn podremos tomar un ferry que nos lleva a Williamsburg. Esto es algo increíble y la gente no conoce tanto este sistema de transporte de Nueva York. En el ferry tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad que no podremos tener desde otro lugar. Eso sí, el viento sopla fuerte, así que si lo vamos a hacer hay que abrigarse mucho. Luego llegaremos a Williamsburg, el barrio de moda de la ciudad. Dentro de esta zona conviven dos universos paralelos. Por un lado, la zona en donde viven los judíos ortodoxos, que no es la que vamos a estar visitando. Por otro lado, el barrio hipster y más frecuentado por los turistas. Además de recorrer toda esta zona, vamos a visitar uno de los lugares más conocidos del barrio. Domino Park fue inaugurado en el 2018 y se encuentra en donde funcionó una antigua refinería de azúcar que cerró sus puertas en 2004. Todos los días es un lugar ideal para sentarse y hacer un picnic con las vistas del puente de Williamsburg casi pegado. Ahora llegaremos al emblema de Nueva York y la zona más visitada de la ciudad y del mundo. Para Times Square no hay grises, están quienes aman este lugar y quienes lo odian, pero para nadie es indiferente. Por el lugar pasan más de 350.000 personas por día y en total durante un año desfilan 50 millones de personas de todo el mundo. Además de los grandes carteles luminosos, esta zona está llena de locales comerciales. Si querés ver todo lo que podemos encontrar, mirá el video recomendado. Y si estamos en otoño, en especial acercándonos al invierno, puede ser que nos toquen días muy fríos, pero esto no es un problema para Nueva York, ya que hay cientos de opciones para disfrutar. Una de ellas, y completamente gratuita, son sus locales comerciales. Aquí se encuentran las marcas más importantes del mundo y cada tienda es una atracción en sí misma. Hay para grandes y chicos, pero la mayoría te dejarán con la boca abierta. Seguimos con otra opción completamente gratuita, pero que solo recomendamos hacer si el clima está lindo. Más cerca del invierno, esta actividad es algo difícil de realizar. El ferry a Staten Island dura unos 25 minutos aproximadamente. Este ferry parte desde Battery Park y vas a tener unas vistas espectaculares de la zona de Wall Street. Te recomendamos ponerte del lado derecho del ferry, porque además de todos los edificios de Manhattan, vas a tener una vista privilegiada de la Estatua de la Libertad. Una vez que llegás hasta Staten Island, podés quedarte a recorrer la isla o bien ir nuevamente hacia la terminal a tomar el buque que te llevará rápidamente de nuevo a Manhattan. Por supuesto que algo que tiene New York City es que caminando por sus calles te sentirás en una película. Es por eso que recomendamos recorrerla a pie. Más allá de todos los que nombramos, hay barrios que no podemos dejar de visitar como Chinatown, en donde los comercios son increíbles y podemos encontrar verdaderas gangas, el Soho, donde las tiendas y los edificios son un clásico de Nueva York, y el Greenwich Village, el barrio donde Carrie de Sex and the City tenía su famosa casa con las escaleras en el frente. El clima puede a veces no ayudar, pero a ponerse una buena campera en el otoño y a recorrerla es algo imperdible.
Antes les recomendamos la estación principal de Nueva York, que es Grand Central, y ahora les recomendaremos una increíble obra de la arquitectura moderna. El Oculus es estación de metro y también de PATH, el tren que lleva a New Jersey. Además, es un enorme shopping en donde podemos encontrar hasta un Apple Store. Subir a sus escaleras y sacar una foto desde las alturas debería ser un imprescindible de la Gran Manzana. Por último, queríamos mostrar uno de los lugares más lindos para visitar en otoño, y es la Universidad de Columbia. En realidad lo que conoceremos es el campus, es decir, la parte externa de la universidad. Acá se vive un clima increíble y los parques son muy lindos, pero aún más con los colores del otoño que invaden la ciudad. Este lugar es al norte del Central Park y se puede hasta llegar caminando sin ningún problema. Obviamente, como decíamos antes, Nueva York es una ciudad para visitar en cualquier época del año, pero consideramos que en el otoño se la puede ver en todo su esplendor, incluso más que en la primavera. Y de esta manera llegamos al final del video. Esperamos que les haya servido para su próximo viaje a la Gran Manzana. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta. Cada semana subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.